El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La Comisión Europea ha presentado esta semana sus previsiones económicas de primavera que han dejado muy contento al gobierno. Bruselas habla de un crecimiento del PIB español del 2,1% para este año, por encima de lo que espera el Ejecutivo de Sánchez, y de un 1,9% para 2025, en ambos casos por encima de la media de la eurozona. Afirman que la mejora se debe al impulso de la demanda interna y a un mercado laboral fuerte, y que los fondos europeos apuntalarán el crecimiento de la inversión. Preguntaremos ahora a nuestros expertos qué opinan sobre ello. Además, hemos conocido el dato de inflación en España, que ha elevado un 3,3% su tasa interanual. Los precios del gas y de los alimentos han sido los principales culpables. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4,7% interanual en abril, destacando el alza en frutas, legumbres y hortalizas. El coste de la vida sube y, mientras tanto, el presidente del gobierno parece que se acerca a los empresarios. Estos días ha vuelto a un encuentro del Instituto de Empresa Familiar después de mucho tiempo sin aparecer. En otro plano de la economía, seguimos con interés los movimientos empresariales, entre los que se encuentra la evolución de la operación BBVA Sabadell, Naturgy o Talgo, entre otras. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenas tardes, Jordi. Y a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Muy buenas. Oye, pues, ¿qué os parece? Quería preguntar en primer lugar por la revisión de Bruselas. Bueno, el gobierno se ha puesto muy contento, ¿no? Pero no sé qué opinión tenéis vosotros sobre la realidad de la economía española. Esta mañana, estamos hablando hoy miércoles, el podcast se emite mañana jueves, hoy para los oyentes. Y bueno, pues el gobernador del Banco de España pues también ha hablado de una buena evolución de la economía española, pero ha llamado la atención pues sobre cuestiones como la deuda y el déficit estructural, en fin, el crecimiento de los costes laborales unitarios. Ha hablado también de la preocupación que hay entre los empresarios por la política. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿la evolución está siendo realmente tan buena como plantea el gobierno? ¿Está justificada la mejora de la previsión de Bruselas? Bueno, el que queráis. Maestro Rodríguez, ya empieza. Vamos a ver, la revisión de Bruselas se debe única y exclusivamente a que han dado un primer trimestre bueno en cuanto al crecimiento económico trimestral del año 2024, pero sobre todo a que hubo un crecimiento realmente sorprendente en el cuarto trimestre de 2023, que lo que provoca es un efecto estadístico, un efecto base. ¿Por qué? Porque al incrementar ese cuarto trimestre, inmediatamente y automáticamente, por efecto base, los 3 primeros del año 2024 en interanual van a ser mejores que los interanuales de 2023, que los 3 primeros trimestres de 2023. Como el crecimiento anual de un año se calcula con la media aritmética de los crecimientos interanuales de los 4 trimestres, si inmediatamente, solo por efecto estadístico, se elevan 3 de ellos, bueno, pues aunque no se hubiese crecido nada a lo largo de todo el año 2024, solo por ese efecto estadístico crecería casi un punto la economía española, 8 décimas, ¿no? Por tanto, la revisión se debe básicamente a eso. En cuanto a que los fondos europeos impulsan la inversión, bueno, pues depende, ¿no? La inversión privada, si llegase a las empresas, bien, pero la mayoría está llegando al sector público, con lo cual, primero, tiene un efecto multiplicador menor, porque es menos eficiente, y segundo, no hay canalización hacia la actividad productiva privada. De hecho, la inversión, la formación bruta de capital fijo, sigue por debajo, en términos constantes o reales, de los niveles previos a la pandemia. Por tanto, yo creo que sí, temporalmente, coyunturalmente, en el corto plazo, los datos pueden sostener el discurso más o menos triunfalista del gobierno, pero estructuralmente no hay nada bueno. El gasto público expulsa a la inversión productiva privada, las familias han perdido poder adquisitivo y ante un empeoramiento de expectativas no consumen y además tienen gran parte o la mayor parte del ahorro generado durante la pandemia gastado. Hay un déficit estructural que sigue creciendo y el coyuntural se reduce solo por efecto de la inflación, derivado de incrementos de recaudación por ese motivo. La deuda sigue creciendo exponencialmente, estamos en 1,6 billones de euros.
y el empleo, más que crearse, se reparte porque las horas trabajadas caen, la productividad sigue siendo muy baja y, como se ha podido ver hoy, España sigue liderando, desgraciadamente, la tasa de paro, tanto general como juvenil, con lo cual genera una estructura económica nada saludable, que en el corto plazo se está manteniendo por el gasto público, que habrá que recortar porque entran ya las reglas fiscales, y por el sector exterior, que no será tan bueno ya porque nuestros socios están, desacelerándose mucho y, por tanto, nos comprarán menos, exportaremos menos y vendrán menos, habrá menos ingresos por turismo. Bueno, pues coyunturalmente todavía lo pueden mantener, pero estructuralmente el daño que se le está haciendo a la economía española es muy severo. Y en un momento con tantas perturbaciones, con dos guerras, con una posible crisis de suministro, con una incertidumbre sobre qué pasará en las elecciones en Estados Unidos y con el petróleo otra vez importantes, bueno, pues no creo que la situación en el medio y largo plazo sea como para contentar, sino para aprovechar este corto plazo para realizar reformas estructurales que no se están haciendo. Bueno, Lorenzo, te ha dejado poco hueco, José María. Pero lo ha descrito de una manera maravillosa y con el rigor que le caracteriza. Vamos a ver, la lectura que se ha hecho y hace el Gobierno del informe del Banco de España, el informe anual que se presentó la semana pasada, obvia algo elemental, es decir, que se podría resumir en los siguientes términos. La economía española está sobre arenas movedizas y tiene bombas de relojería. Es decir, indiscutiblemente estamos viviendo un momento de expansión coyuntural o de mantenimiento coyuntural de la actividad por las razones que ha apuntado José María, pero el fondo y los factores subyacentes de la economía española hacen absolutamente impensable pensar que con el rumbo y la dirección que tiene podemos estar en la senda de un crecimiento sostenido y un crecimiento estable. Bien, desde ese punto de vista, el Gobierno nos tiene acostumbrados, y que es lo que está jugando, a una magia estadística que, en efecto, lo que hace es ocultar los problemas estructurales de fondo de la economía española. El gobernador ha dicho de facto, y el informe del Banco Anual, que tenemos una situación de las finanzas públicas insostenible, que esas situaciones de carácter estructural, por el déficit que genera y el crecimiento inercial y brutal de partidas presupuestarias de gasto, como van a ser las de las pensiones, que la resiliencia del mercado laboral no solo es que se reparta empleo, sino es que además seguimos sin saber a estas alturas cuál es la tasa real efectiva de paro por la ocultación de información por parte de los fijos discontinuos que están desempleados por parte del Ministerio. Y la inflación, se nos olvida que el último dato es casi un punto superior a la media europea. Es decir, otros países están teniendo indiscutiblemente una reducción de la inflación mucho más intensa que la española. Entonces, la economía se sostiene sobre el gasto público y la deuda, y eso va a ser muy difícil de sostener desde el momento en el que entran en juego las reglas fiscales, y la comisión que salga de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, pues obviamente le va a exigir al Gobierno a hacer ajustes. Entonces, la parte privada de la economía está parada, es decir, la inversión privada se desacelera y el consumo está estancado y dopado en gran parte por el sistema por el gasto público. Luego tenemos una economía sobre fundamentos estructurales debilísimos, dopada en lo que son los elementos coyunturales de actividad, y por lo tanto nadie ha de llamarse engaño que esto no tiene un recorrido sostenible a medio plazo. Hablabas de la inflación. ¿Cómo ves, José María, cómo ves de este dato reciente que ha salido? No sé si hay algo que os preocupe más, así a primera vista. Porque, el gobernador, por ejemplo, hablaba esta mañana claro, se refería a Europa, lógicamente, ¿no? Cuando ha comentado la bajada de tipos de interés que habrá a partir de junio, que luego para más adelante no ha predicho, ¿no? Porque es muy prudente, como debe ser, ¿no? Pero él ha hablado del proceso de desinflación que está habiendo en Europa, ¿no? Pero si nos centramos en España y pensando en las familias, no sé qué aspectos se ven más preocupantes. Bueno, perdón. Sí, José María, sí. Sí, más que una desinflación, lo que está viendo es una desaceleración de la inflación, porque la inflación sigue subiendo. Es más,
si nos fijamos en los datos mensuales, vemos que la inflación en términos intermensuales está creciendo con fuerza. 0,6 en febrero, 0,8 en marzo, 0,7 en abril y la subyacente también. Y es más, la tasa interanual del índice general se está acelerando. De nuevo, ¿esto qué quiere decir? Que está empezando a haber una divergencia entre la eurozona y España. La tasa interanual de la eurozona está reduciéndose, mientras que la tasa interanual española, que en términos de IPC armonizado, que es el que comparar con la eurozona, no es del 3,3, sino del 3,4. 3,3 es el general, 3,4 es el armonizado. Bueno, pues sigue creciendo, está creciendo, se está acelerando su crecimiento, con lo cual puede haber ahí una divergencia. En ese sentido, una bajada de tipos, el Banco Central tiene que tener mucho cuidado, porque ya se equivocó al llegar muy tarde, y si ahora se precipita puede volver a impulsar efectos inflacionistas. Y en todo lo que España se separe hacia arriba de la eurozona, si se bajan tipos, perjudicará a la propia inflación española. Por eso es tan importante. Por eso eran tan importantes los criterios de convergencia. No eran un capricho, aquellos 5 criterios de convergencia o criterios de Maastricht llamados, ¿no? No eran un capricho, porque entraba la política monetaria y había que tener una convergencia en política fiscal y en estructura económica. Y España, con tanto gasto público y tanta rigidez en la economía, se ha desviado en los últimos tiempos. Y eso es un dato preocupante, con lo cual yo tendría mucho cuidado, no ya por España, sino por el conjunto de la eurozona, y sería muy cauto a la hora de decidir iniciar una bajada de tipos, porque puede que la inflación vuelva a sumar. Es muy extraño que en un ciclo inflacionista no haya más de una oleada de incremento de la inflación. Lorenzo, cerramos con esta cuestión. Nos está planteando ahora está hablando mucho. Quería hacer un comentario adicional sobre la inflación. Me parece que es absolutamente fundamental tener dos cuestiones sobre la mesa. Uno, la inflación acumulada, que los economistas del régimen la desprecian, pero que obviamente las familias no. Y hemos tenido de facto, tenemos una inflación acumulada desde el comienzo de la legislatura de cerca del 19%. Con lo cual eso supone una erosión clarísima de la renta disponible, que se ha agravado además por la no deflactación de tarifas. Y en segundo lugar, hay un elemento que es básico señalar. El menor crecimiento de la inflación en España, que sigue siendo, como apuntaba José María y decía yo antes, un punto superior a la media europea, se traduce obviamente en una apreciación, si se sostiene, del tipo de cambio real. Con lo cual, obviamente, eso se traduce en un deterioro de la capacidad competitiva de nuestras empresas fuera. Muy bien. No, quería preguntaros a los dos también, ya para cerrar. Todo el mundo, de hecho, en la jornada financiera que está teniendo lugar en la Escuela de Negocios y eso, pues se ha dicho varias veces, porque es así, ¿no? Que es la noticia económica del momento es la operación BBVA-Sabadell, ¿no? Pero bueno, hay un tema en el ambiente, ¿no? Que yo creo que es el que más preocupa a nuestro lector más generalista, ¿no? Que es cómo le puede afectar esto, ¿no? O sea, porque, ahora hay que estudiar la competencia y demás, ¿no? Entonces, quería saber vuestra visión sobre qué os parece, si efectivamente pues puede haber puede traducirse esta operación en unas peores condiciones, no sé, para el usuario ciudadano a pie o para las pymes, donde Sabadell es muy fuerte, o no, ¿cómo lo veis? Y con esto acabamos. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos dos variables distintas. Uno, la OPA en sí lo que apunta es que son sus consecuencias sobre el mercado del sistema bancario español. La fusión por absorción, la OPA si sale del del BBVA sobre el Sabadell, hay regiones de España en la que el conjunto, por ejemplo en Cataluña, de la Caixa y esa entidad fusionada supondría el 90% del mercado bancario. Si bajamos a la Comunidad Valenciana supondría aproximadamente el 70%, es decir, tendrías una concentración muy grande. España tiene un nivel de concentración bancaria que es, después de Chipre, el segundo más alto de la Unión Europea. Yo no creo que sea conveniente para los usuarios y los consumidores una fusión de esas características. Y sobre todo teniendo en cuenta que en efecto el Sabadell es líder en lo que es las pequeñas y medianas empresas, y no sabemos exactamente cómo afectaría eso
en una macrofusión en la que obviamente si esa sale adelante, la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia va a obligar a hacer desinversiones. Entonces estás desmantelando o desmontando, si la fusión sale, un operador competitivo en el mercado que es el Santander, en función del Sabadell, en función de las necesidades para cubrir el riesgo enorme de un balance que está totalmente desequilibrado, como es el del BBVA, en el que el 77% de su balance son sitios tan exóticos como México, Turquía, Venezuela o Argentina, con lo cual no creo que eso contribuya para nada a mejorar la eficiencia, la competitividad y el servicio a los clientes de servicios bancarios en España. Muy bien. José María, pues si quieres añadir algo. Yo creo que Lorenzo lo ha expresado muy bien. Yo creo que ha podido tener un error de cálculo el BBVA, volver por una operación que no pudo hacer ya hace 3 años y medio, no negociar bien, ofrecer solo papelitos en lugar de efectivo, que no era atractiva o tan atractiva la OPA a los inversores de Sabadell, y lanzar una postil sin poder mejorar esas condiciones. Bueno, pues yo creo que puede ser complicado para que BBVA pueda salir adelante. Ahora bien, que decidan los accionistas de Sabadell, que los accionistas de BBVA sepan qué es lo que tienen que exigir o no exigir a su propio consejo, y por lo tanto que lo decidan ellos, que son los que tienen que decidir. No se puede, lo que no se puede pretender es entrometerse en el mercado siempre como ha pretendido hacer el gobierno. Yo creo que BBVA se equivoca, pero que decidan los accionistas. Totalmente de acuerdo. Las autoridades de competencia, si algo tienen que decir después, que lo digan. Pero a priori no tiene por qué el gobierno interferir en ninguna operación. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Solo queda dar muchas gracias a Lorenzo Bravo de Quirós, a José María Rotellar y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.